hablar sobre distintos tipos de test que los podemos clasificar en objetivos y en proyectivos. En primer lugar, voy a hablar del MMPI, que es un inventario multifásico de personalidad de Minnesota. La versión más primitiva es el MMPI a secas y consiste en un test objetivo de personalidad muy utilizado en el ámbito clínico que mide tanto la personalidad como la psicopatología de los adultos mediante cuestionarios de autoinforme. Sus ítems se responden mediante escalas de verdadero y falso. Su versión actual es el MMPI 2 y fue publicado en 1989. Este cuenta con algunas mejoras respecto a la versión original. En primer lugar, sus ítems son más comprensibles porque están compuestos por creencias, actitudes o síntomas de las personas que se van a evaluar. También consigue adquirir muestras de comparación más representativas, por ejemplo, pacientes psiquiátricos hospitalizados y ambulatorios, reclusos, entornos de personal, etc. Y esto aumentó su validez. También incluye nuevas escalas que facilitan la detección de respuestas sesgadas o distorsiones en la respuesta de los participantes. Tiene una estructura factorial más sólida, lo que también significa que las escalas de los test miden constructos psicológicos más consistentes y tiene una mayor consistencia interna. Más adelante, en 1992, se publicó una versión separada del instrumento, que era el MMPI-A. En este caso, la población a la que se orientó el inventario fue hacia una población adolescente y, por lo tanto, las escalas se adaptaron a las características peculiares de esta población. Por lo tanto, también el test tuvo que tener una serie de modificaciones, como por ejemplo fue la adaptación del lenguaje al grupo de edad que medía. También los ítems reflejaban problemas o preocupaciones típicas de esta fase de la vida y era sensible a trastornos mentales y de personalidad comunes en la adolescencia. Tanto el MMPI-2 como el MMPI-A cuentan con administraciones abreviadas. Sin embargo, una de sus críticas fue la longitud del test, porque existían otros tipos de test que medían lo mismo y eran más abreviadas, entonces eran más fáciles de administrar y de interpretar. Por lo tanto, en 2002, la Universidad de Minnesota financió la abreviación de estos test mediante escalas clínicas reestructuradas. Estas escalas clínicas reestructuradas servían de ayuda para la interpretación de escalas. Así se anunció el MMPI-2-RF y el MMPI-A-RF, pero sin embargo a la vez también fueron criticados porque se reducieron una gran cantidad de ítems en menos ítems y esto podía afectar tanto a su fiabilidad como a su validez. Además, no han sido suficientemente valoradas ya que las versiones anteriores se basaban en una gran cantidad de datos empíricos mientras que estas no. Por lo tanto, esto puede dificultar la interpretación de sus resultados y de sus escalas. Entonces, esto hace que tanto el MMPI-2 y el MMPI-2-RF no sean compatibles, es decir, yo no pueda comparar las puntuaciones de uno con las puntuaciones de otro, y lo mismo ocurriría entre el MMPI-A-RF y el MMPI-A. Bueno, ahora vamos a explicar el test de Rorschach. Este test es un test proyectivo. Y digo proyectivo porque ahora veremos que a lo largo de la historia pues, han surgido una serie de dudas acerca de esta clasificación. Vale, este test fue llamado prueba de interpretación de formas. Y, como he dicho, consiste en una prueba proyectiva que se emplea para evaluar tanto la personalidad como el funcionamiento psicológico de los pacientes que se pretenden evaluar. En este caso, no hay ninguna discriminación respecto a la edad, pero sí que es cierto que su uso es más frecuente en niños, porque para esto es una de las formas más fáciles de evaluación, ya que no supone una amenaza para ellos. ¿Por qué no supone una amenaza para ellos? Pues porque este test consiste en 10 manchas de tinta simétricas en ambos lados de unas tarjetas presentadas individualmente. De ellas, 5 son acromáticas, es decir, en blanco y negro, 2 son de tinta roja, blanca y negra, y las otras 3 son multicolores.
Por lo tanto, una versión computerizada de este tipo de técnicas no sería muy apropiada. Volviendo a lo que he dicho anteriormente de que es una técnica proyectiva, vengo a decir ahora que algunos psicólogos como Wolfried describen esta técnica como una entrevista estructurada, mientras que otros como coaching lo entienden como un campo abierto y flexible para estudiar las transacciones interpersonales. Por lo tanto, uno de los debates más recurrentes sobre esta técnica ha sido si es una técnica proyectiva o no. John Exner argumentó que las manchas de tinta no son completamente ambiguas, que la tarea no necesariamente forza la proyección y que desafortunadamente el test ha sido erróneamente etiquetado como una prueba proyectiva durante muchos años. Sin embargo, en la actualidad se considera sinónimo de una prueba proyectiva y se sigue calificando como prueba. El modo de empleo consiste en presentarle a los pacientes la tarjeta y hacerle preguntas como ¿qué podría ser esto? Los pacientes contestarán con mucha libertad, pueden manipular la tarjeta como quieran, la pueden rotar, pueden tardar el tiempo que quieran en responder y el examinador registra toda la información relevante, así como los hechos, la posición de la tarjeta, el tiempo que ha tardado en proporcionar la respuesta y otras muchas más. Y después se lleva a cabo una fase de investigación o segunda administración. Esto consiste en en aclarar lo que el paciente ha visto anteriormente, hacerle preguntas que ahonden más en el pensamiento del paciente y así detectar aquellos detalles que han sido más influyentes en la percepción de la forma. Esto facilita tanto la calificación como la interpretación de las respuestas. Y por último puede llevarse a cabo también una tercera fase denominada prueba de límites, en la que se hacen preguntas ya más específicas para obtener información adicional. En general, estos protocolos se clasifican en categorías que incluyen la ubicación, los determinantes, el contenido y la forma. Generalmente se dividen en dos fases. La fase inicial, que es cuando el psicólogo califica las respuestas del sujeto en función de las escalas mencionadas anteriormente, y la fase de integración, que es cuando el psicólogo integra estas puntuaciones que ha obtenido de la escala para formar una imagen general sobre la personalidad del sujeto. También este test tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que requiere un alto nivel de entrenamiento y experiencia para su administración e interpretación. Otra es que es una prueba subjetiva, lo que significa que diferentes psicólogos pueden interpretar las mismas respuestas de una manera totalmente distinta. Y no es una prueba infalible, puede producir resultados que son inexactos. En general, el test de Rorschach es una herramienta valiosa que puede utilizarse para evaluar la personalidad y el funcionamiento psicológico. Sin embargo, es importante tener en cuenta sus limitaciones del test antes de utilizarlo. Este es un test proyectivo que estudia los impulsos emocionales y los conflictos subyacentes dominantes de la personalidad de una persona a partir de imágenes ambiguas que requieren la explicación de la interpretación de una historia. De la historia que el paciente nos cuente, vamos a poder desvelar la personalidad de este. Y fue diseñada como una ayuda para obtener información sobre la fantasía de los pacientes en psicoanálisis. ¿En qué consiste el test? Pues el test está compuesto por 31 láminas en blanco y negro que se les proporciona a los pacientes, a los evaluados de la forma más conveniente y se puede aplicar tanto a adolescentes como a adultos. Sin tiempo limitado y en 2 sesiones. Se suele utilizar en la clínica y cuenta con un manual de aplicación y una hoja de análisis sobre la que el evaluador va a anotar las respuestas. Las tarjetas contienen escenas que son diseñadas para presentarle al evaluado situaciones humanas clásicas. Y algunos muestran un individuo solo, mientras que otros muestran un grupo de personas, incluso hay algunas que ni siquiera muestran algo. Algunas parecen ser tan reales como una fotografía, mientras que otras son dibujos surrealistas. Cuando se le aplica a los examinados, se le presenta como una prueba de imaginación, en la que estos tienen que imaginarse una historia a partir de esta tarjeta. Estos cuentan qué está sucediendo y cuál será la consecuencia de lo que está sucediendo. Y también se pide que describan lo que piensan y sienten las personas representadas en las tarjetas.
Cuando la tarjeta que se le administra está en blanco, se pide que imaginen que hay una imagen y luego cuenten una historia al respecto. Murray también aconsejaba a los examinadores que intentaran descubrir la procedencia de la historia del examinado. En la práctica clínica, los evaluadores se toman libertades tanto en su administración como en su puntuación e interpretación. Por ejemplo, pese a que el número recomendado para su presentación son 20 tarjetas, en la práctica se pueden administrar tan solo una o dos, o por el contrario también se pueden presentar las 31. ¿De qué va a variar que se presenten 2 o 3 o se presenten 31? Pues también dependiendo de la longitud de las respuestas del paciente. Si yo le proporciono una tarjeta a un paciente y me cuenta una historia muy desarrollada, obviamente yo no puedo cortar al paciente en mitad de la historia, yo tengo que escucharla entera, entonces me tengo que limitar un poco, limitar al tiempo de la sesión y a las respuestas que dé el paciente. Sin embargo, si da una respuesta muy abreviada, yo le voy a poder presentar más tarjetas. Al igual que ocurre con otras técnicas proyectivas, a lo largo de la historia se ha dado un debate entre los profesionales sobre la solidez psicométrica de esta prueba, debido a la falta general de estandarización y a la uniformidad con la que tanto se administra como se interpreta y se puntúa en la práctica clínica diaria. En los artículos también se cita la prueba de mano, que esto es para evaluar la capacidad de un sujeto para realizar tareas motoras físicas. También se habla de los exámenes poligráficos, que es para evaluar la veracidad de las declaraciones de una persona, el estudio de frustración en imágenes de Rosenberg, para evaluar las tendencias de afrontamiento de frustración de una persona, o el test de personalidad aperceptiva.